Welcome to the last part of the session. Bueno, estábamos viendo el ejercicio. James recently departed on a camping long o long camping. ¿Camping qué es, Miss? Perdón. ¿Perdón? ¿Camping qué significa? De campamento. Un viaje de campamento largo. Es un viaje largo y es de campamento. Entonces, ¿qué va primero? Long. Long y luego el propósito, ¿no? Vean, el propósito aquí sería camping. Entonces sí va primero long camping trip. Ahora, I love eating. Y dice strawberries. Me gusta comer y yo digo, las fresas, ¿cómo son? Rojas y grandes, pero primero ¿qué va? Primero va el tamaño y luego va el color. Entonces yo digo, I love eating big red strawberries. En la número 6, the woman did well on the test. Entonces aquí estoy diciendo intelligent and young o young intelligent. Primero, ¿qué va? Intelligent sería como mi opinión de ella. Entonces primero va la opinión y luego la edad. ¿Sí? Entonces diría intelligent young woman. Intelligent young woman. The ticket cost y luego tengo dólares. Tengo el número 10 US dollars. US sería como la, digamos, la nacionalidad o el origen, ¿sí? En este caso. Y el número va primero, ¿no? Creo que de acuerdo a la tabla, el número va primero. Vean, aquí está el número. Y luego tengo el origen. Entonces, sí, primero digo el número 10 US dollars, que sería 10 dólares americanos. Y luego tenemos, the scientists have found a cure for the disease. Los científicos han encontrado una cura para esta enfermedad. ¿Y cuál es la cura? Dice, una nueva y grandiosa. Nueva y grandiosa. ¿Qué va primero? Grandiosa es la opinión. Entonces, great y luego la edad. New, great new. Entonces sería a great new cure. Great new cure. Y después tengo, a estas sí están más complejas porque son de 3, vean, de 3. I'm going to wear my tie to the wedding. ¿Cómo va a ser tu corbata? Tu corbata es grande, de algodón y es azul. Entonces, ¿qué va primero? Primero va big. Ajá. Ya tenemos 2 con big. ¿Y luego qué va? ¿El color o el material? Blue. Exactamente. Entonces, big blue cotton. Y el material va al final. Entonces, tendría que decir, I am going to wear my big blue cotton tie to the wedding. Please recycle those bottles. Por favor, recicla esas botellas. ¿Y cómo son las botellas? Son 3, están vacías y son para el agua. El agua aquí es como el propósito. Y vacías es como, pues, podría ser aquí. Opinión y el número va al principio. Entonces, primero va el número, descartamos la C, luego la opinión y hasta el último el propósito. Entonces sería 3 empty water bottles. Después, she packed her clothes. Ella empacó su ropa en una caja. ¿Cómo es la caja? Pues la caja es de cartón. ¿Sí? La caja es de cartón y también es verde. Y tenemos un adjetivo que a lo mejor no conocían, pero dice flimsy. ¿Y qué significa flimsy? Bueno, flimsy significa frágil o endeble. Entonces dice, she packed her clothes in, digamos que flimsy.
la opinión y luego después va el color y luego el material, ¿no? El material va hasta el último. Casi sí. Entonces, flimsy sería como la opinión, luego de la opinión, de acuerdo a nuestra tabla, después de la opinión va el material. Ah, no es cierto, va el color y al final el material. Entonces, flimsy green cardboard. Está shepherd. Shepherd, decimos un pastor alemán, pero tenemos que es grande y que es café. Entonces, primero va el tamaño, ¿no? Tamaño, Big brown luego el German. color y luego va el origen. Entonces, tamaño, big, luego el color, brown German Shepherd. Their dog is a big brown German Shepherd. I'm drinking from a, estoy tomando de una taza. ¿Cómo es la taza? Es de té, es pequeña y es inglesa. Entonces, primero que va, el tamaño, ¿no? Luego el origen, ¿y qué más tenemos? Tamaño, origen y el propósito es para el té. Entonces, tamaño, origen. Sí, tamaño, para el primero, small. Luego English y hasta el último, el propósito. Small English teacup. Y la última, my teacher talks for hours. Entonces tenemos filosofía grande de edad y aburrido. Aburrido, pues es la opinión que tengo del maestro. Entonces la opinión, pues va normalmente al principio. Entonces tendría que empezar por boring, ¿sí? Descartamos la A y la B y empezamos por boring. Ahora dice que su maestro es grande de edad. Entonces decimos all y es de filosofía. Entonces hasta el último es el propósito. Entonces sería all philosophy. Ah, no es cierto. Boring all philosophy teacher. Sería la D. Boring all philosophy teacher. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Bueno, que ustedes conozcan el orden de los adjetivos en una oración. Especialmente porque en la actividad número 1 de esta semana les piden que se describan a ustedes mismos. Y también, bueno, por ejemplo, cuando están describiendo su cabello o también cuando están describiendo su casa, ¿sí? Y si utilizan bastantes adjetivos, pues estos deben de tener un orden. Vamos a darle clic. Ok, and we got it right. Y pues hasta aquí nosotros terminamos con la presentación de hoy. Any questions? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Ya hicieron sus actividades? Cuéntenme, ¿ya las hicieron? ¿O todavía no? Yo todavía no hago la última porque pienso seguir haciendo mis prácticas para entenderle más. Como por ejemplo ahorita los ejercicios que hicimos sí les entendí, pero la segunda sí me confundió. ¿Cuál segunda? ¿A qué te refieres con la segunda? Ah, la segunda diapositiva, perdón. La segunda, a ver, vamos a ver la segunda. Ejercicio que hicimos. ¿Cuál? ¿La de los números? O... La de have, la de... Ah, la de have y la del verbo ser o estar. Is. Ajá. Ajá. ¿Por qué te confundió? ¿Cuál es en sí tu duda? En el de sin. ¿En la conjugación de los verbos? Sí, como que eso me confunde un poco. Ah, la conjugación es muy sencilla. Es que ahí los vimos en afirmativo, ¿no? Y en negativo. Y Sí, en la plataforma, creo que sí también tiene la conjugación de los verbos.
Bueno, pero es muy fácil conjugar los verbos. Si estás conjugando en afirmativo, o si estás conjugando en negativo, con contracción, obviamente, ¿no? Sería, por ejemplo, you are. Lo más importante es que tú sepas que el verbo ser o estar lo utilizamos con adjetivos y el verbo have lo utilizamos con sustantivos. Eso es lo primordial, ¿no? Ya después de eso, pues viene la conjugación de los verbos. Ya sabiendo que el verbo ser o estar se utiliza con adjetivos y el verbo have con sustantivos, entonces ya lo único que nos queda es conjugar bien los verbos. Sí, lo primero sí me quedó claro. Sustantivos y los adjetivos. Ahora, con el verbo ser o estar, aquí los estoy conjugando en afirmativo y negativo. We aren't, and they are, and they. Ahora, el verbo have lo conjugo. Este es el verbo to be. Bueno, no le puse título, pero el verbo to be conjugado. Este es el verbo no conjugado, el be, y este es el have, es el verbo no conjugado. Ahora, ¿cómo conjugo el have? Bueno, pues igual, lo conjugo en afirmativo. I have, y en negativo, ¿cómo sería? Ahí sí le tengo que agregar auxiliar, porque estamos conjugando un verbo en presente simple. El verbo ser o estar, digamos que es un verbo irregular. Y pues ese verbo funciona solito. Pero todos los otros verbos que no sean verbo ser o estar siempre van a llevar el don't o el doesn't en la forma negativa. Cualquier verbo, no solamente el have, puede ser cualquiera. El run, leave, cualquiera lleva el don't o el doesn't. Entonces, por ejemplo, el verbo have, cuando lo estoy conjugando con you, pues tengo you have, ¿no? Tú tienes cabello largo, you have long hair. O tú no tienes cabello largo, you don't have. Ahora, con he has, ahí sí en afirmativo. Y en negativo, ¿qué le pasa? Ah, pues le tengo que agregar el auxiliar doesn't y el verbo se queda igual, he doesn't have. Igual pasa con she has en afirmativo y en negativo pues le agrego el auxiliar doesn't y se queda igual el verbo. She doesn't have. Con it también, por ejemplo, si estás hablando del perro, el perro tiene cabello negro. It has black hair. Pero si tu perro no tiene cabello negro, tú puedes decir it doesn't have black hair. Igual con doesn't y el verbo se queda igual. Y luego lo conjugamos con we. We have. Y en negativo, we don't have. No tenemos. We don't have. Y me falta el they. They have, ellos tienen. They have, ellos no tienen. They don't. Esa es la conjugación del verbo have en presente simple, en afirmativo y negativo. Esta es la conjugación. No sé qué es lo que no te quedaba claro, si era la conjugación con el don y el doesn't, ¿era lo que tenías duda? ¿O cuál era tu duda? El doesn't, vea, nada más lo utilizo con he, she or it. Ay, no se ve esto. El doesn't nada más lo utilizo con he, she or it, nada más. Ok, eso es lo que no me quedaba claro, pero ya. Muchas gracias, teacher. Sí, así se los voy a marcar en azul para que vean que nada más lo utilizo con, ay, ¿qué hice? Para que nada más vean que lo utilizo con he, she, it en negativo. Y esta misma conjugación es la que vas a utilizar para todos los verbos que no sean verbos ser o estar. Puede ser run, ride, read,
etcétera. Todos los verbos llevan el don't y el doesn't. Todos los verbos en presente simple, negativo, llevan el don't y el doesn't. Todos los demás van con don't. Los pongo en rojo. Don't. Por ejemplo, yo no vivo. I don't live. Yo no tengo. I don't have. Yo no manejo. I don't drive. Yo no cocino. I don't cook. Yo no como en la calle. I don't eat out. Yo no, ¿qué más? Yo no escucho música en la mañana. I don't listen. ¿Sí? O sea, pues, se puede utilizar esta conjugación en negativo con todos los verbos, con todos. Si dices, él no escucha música, he doesn't listen. Ella no escucha música, she doesn't listen. Mi perro no escucha música, it doesn't. My dog doesn't listen to music, ¿no? Por ejemplo. Esta es la conjugación. Ok, sí, me queda claro. Con lo de arriba y con lo de abajo ya me quedó más claro. Muchas gracias. Sí, el verbo ser o estar utilizamos con adjetivos. Sí, y el verbo have con sustantivos. Ya en la siguiente semana vamos a conjugar más los verbos en presente simple. Y todavía en el módulo 7 van a haber verbos en presente simple, entonces deben de saber cómo conjugar verbos en presente simple. Pero bueno, aquí está. Eso es lo único que tendrían que saber. Se utiliza el don't y el does. Y ya después, más adelante, con las preguntas, vamos a ver cómo se hacen preguntas en presente simple con el do y el does. Pero bueno, lo veremos en la segunda semana. La siguiente. Si ya registraron su asistencia, pues eso sería todo por hoy y nos estaremos viendo. Yo tengo otra pregunta, profesora. Sí, adelante. Lo que pasa es que en los recursos nos decían a y an. Ah, sí. Pero, por ejemplo, dice que el an es usado en un artículo antes de los sustantivos. Ajá. Que empiece con sonido de vocal. Así es. Y nos ponían sombrilla, ¿no? Umbrella, ajá. Umbrella, ajá. Y en A nos ponían que ese es con sonido de consonante, pero, por ejemplo, nos ponían en A university, A uniform. Entonces, ahí es donde es mi duda. ¿Cómo que? Lo que pasa es que ahí eran excepciones porque university, o sea, sí empieza con U, ¿no? Y tú dices, pues sí es vocal, entonces debería de llevar an, ¿no? Porque así está la regla. Pero hay sonidos en inglés que se llaman semi-vowel, o sea, semivocal, que ni es vocal ni es consonante. Esos sonidos se llaman semivocales. ¿Por qué? Porque ni es consonante ni es vocal. Entonces, cuando tú pronuncias universidad, no la pronuncias como vocal, y la U, la pronuncias como university, o sea, suena como sonido de consonante, ¿no? Suena como ¿sí? University. Lo mismo pasa con uniform. Nunca decimos uniform, decimos uniform. Igual decimos university. Pero digamos que esas son excepciones. Sí hay semivocales. Hay algunos sonidos que son semivocales, como ese en esa palabra, university, uniform. Y por eso ahí no tienes que decir an university, tienes que decir a university. ¿Por qué? Pues porque suena como consonante, no suena como vocal. Por eso tenía a university. Ok. Entonces me tengo que guiar por el sonido, no por la escritura. Exactamente, te tienes que guiar por el sonido y no por la letra. Lo mismo pasa con hour. Si tú ves la H, pues es una consonante, ¿no? Pero cuando dices una hora en inglés, tendrías que utilizar an hour, porque la H suena como vocal. Hour, ¿sí o no? No decimos a hour, decimos an hour. Y por eso digo an hour y no digo a hour.
ese sería otro caso, ¿no? Que sí. Pero pues son muy, digamos, muy raros esos casos. En la mayoría pues sí cumple la regla con el A con sonido consonante y el A con sonido vocal. Pero pues obviamente que en la plataforma sí les pusieron las excepciones para que ustedes se dieran cuenta que se tienen que guiar por el sonido y no pues por la letra, ¿no? Con la que empieza la palabra. Sí, por eso se los ponen en la plataforma. Y pues si ustedes tienen un diccionario viejito de esos de papel, porque ahora ya todo lo buscamos en Google, pero si ustedes tuvieran un diccionario así de esos que se usan así con el significado de español, inglés, así, en algunos diccionarios les viene la transcripción fonética de las palabras. Entonces, el sonido semivocal, ustedes lo van a encontrar como J. Obviamente que la J no es no es la letra, sino es el sonido. Así se representa una semivocal. En inglés se representa con esa letra, ¿no? Pero eso no es letra, es sonido. Entonces, dices, pues university, pues así la van a encontrar. La traducción fonética. Sería como que hacer un curso así completo de pronunciación para que ustedes se familiarizaran con los fonemas, pero bueno, es mucho, meternos mucho en, en la pronunciación, pero sí, sí existen la transcripción fonética y con eso pues ustedes ya pueden mejorar su pronunciación, pero si no, pues en Google tú le pones la palabra, le pones la bocina y automáticamente te dice cómo se oye la palabra, ¿no? Pero pues antes, por ejemplo, pues antes no teníamos este tipo de cosas. En los años, por ejemplo, 90, no había esto, no había el Google. Y pues la única forma de saber la pronunciación, pues era o viendo una película o aprendiéndote los sonidos en inglés, la transcripción fonética, ¿no? Los símbolos fonéticos, no había de dos, si no, no podías pronunciar bien. Ahora es más fácil porque ahora pones la palabra en Google, le das clic en escuchar y pues escuchas la pronunciación y dices, sí se oye como consonante, no, sí se oye como vocal. Pues es más fácil, chicos, como que se los facilita más la tecnología. Pero en algunas cosas sí se los complica, porque luego me ponen cada cosa cuando traducen exactamente como el Google se los puso, digo, Dios mío, esto es una traducción de Google. Luego se nota. Sí les recomiendo mucho Google solamente para traducir palabras solas, pero ya cuando traducen oraciones sí hay errores a veces. Sí hay bastantes errores cuando traducen oraciones que más adelante, bueno, pues los vamos a poder ver. En algunos ejemplos muy chistosos que les van a causar risa y van a decir, ¿a poco eso hacen los alumnos? Sí, cuando utilizan Google, sí hacen cosas así rarísimas, pero bueno, es porque pues lo hicieron con la traducción de Google. Vamos a ver después a identificar algunos errores más comunes que los alumnos realizan por usar Google, precisamente por utilizar Google. Simplemente es para que ustedes se den cuenta que Google sí nos sirve, pero a veces sí nos complica más. Pero bueno, eso sería tema para la siguiente sesión. Por ahora, bueno, si no tuvieran alguna otra pregunta, pues eso sería todo, chicas. Y pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente sesión y que tengan excelente fin de semana. Have a nice weekend and see you next week. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye.